Hola amigos, buenas tardes. Un nuevo martes junto a ustedes en el Derecho de Cada Día. Hoy día nos acompaña Claudio Escudero, panelista estable de nuestro programa, y el licenciado, ¿no? El licenciado Gustavo Adolfo Alvarado, que ha sido toda una revelación como acompañante en muchos programas que hemos tratado, obviamente, de instruirlos a ustedes, nuestros auditores, acerca de distintos temas jurídicos. Efectivamente, hoy día no vamos a hablar de fútbol, por respeto al panelista Claudio Escudero, evidentemente, no vamos a hablar de fútbol. Andaba celebrando el empate, se le vio celebrando un empate ahí a Claudio, porque es lo único que puede celebrar hoy día, solamente los empates. Celebré el triunfo de la Católica. Exactamente. Frente a La Serena. Gustavo, ¿qué equipo te gusta a ti a propósito? Colo-Colo. O sea, hoy día Master nos podemos hacer un picnic acá con nuestros panelistas, ¿no? O por el contrario, a lo mejor con Claudio nos podemos poner de acuerdo y hacer una defensa férrea del equipo. Exactamente, bueno, defensores de causas perdidas serían, ¿no? Pero bueno. Claro. Marco Antonio, unos están en la cima con C, los otros en la cima con S. Exactamente. Muy gracioso. Sí. Pero está pagando Claudio por la injuria. Sí. Entre cima y cisma, ¿no? Está por ahí, ¿no? Bueno, no molestemos más a nuestros queridos panelistas, Claudio Escudero, al abogado Claudio Escudero, y como he bautizado yo, al licenciado Gustavo Adolfo, además que tiene nombre de licenciado, ¿no? Es como era el licenciado La Mora, no sé si usted se acuerda, Master, antiguamente cuando usted veía el Happening con Ja, ¿no? ¿Usted se acuerda del licenciado La Mora o era muy chico? No, ahí no tengo tanto recuerdo, pero sí, No. Happening sí. La oficina sí. Yo creo que es lo que más se acuerda uno. Bueno. O sea, usted no tiene recuerdo porque tiene amnesia, no es por edad, llega. Bien. Bueno, claro. Hola Claudio, hola Gustavo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Después de este paréntesis inadecuado de Marco Antonio, les damos la bienvenida a nuestros auditores a un nuevo programa del Derecho Cada Día. Hoy día vamos a tratar tópicos de la mayor relevancia en materia laboral, que junto a nuestro, podríamos decir, invitado panelista, Gustavo Adolfo Alvarado, que nos puede decir qué materias vamos a tratar hoy día. Hola a todos, hola Claudio, Marco Antonio, gracias por la invitación nuevamente, un agrado siempre estar con ustedes. Y claro, hoy día vamos a hablar, si es que el tiempo nos alcanza, 3 temas muy importantes, especialmente en la contingencia nacional, que es a propósito del finiquito de trabajo, la carta de despido o la comunicación del despido, y vamos a hablar de una institución que se ha ocupado mucho este tiempo, que es los permisos sin goce de sueldo. Un tema, por cierto, muy atingente, y por eso que espero satisfacer todas las interrogantes, las dudas que tengan nuestros auditores. Licenciado, dígame usted, ¿por dónde cree que es oportuno que comencemos para no desordenar el programa? ¿Por dónde cree usted que deberíamos comenzar? Partamos con la comunicación del despido de un trabajador, ¿no? Ya, pues introduzca usted el tema, ya que es un especialista, igual que Claudio Escudero, así es que instruya a nuestros auditores sobre esta materia tan importante dentro de lo que es la relación laboral individual, ¿no? Sí, por cierto que sí. Bueno, yo creo que es conocido por todos, ¿no?, que la forma de ponerle término a un contrato de trabajo es a través de una comunicación escrita que el empleador, en el caso que corresponda, pondrá a disposición del trabajador, y en el caso contrario, cuando el trabajador renuncia, también debe presentar una comunicación escrita a su empleador. Por lo tanto, la forma técnica de poner término a una relación laboral es a través de una carta de despido o una carta de renuncia. Perfecto. Claudio, una pregunta que uno se le viene inmediatamente a la mente en razón a lo que acaba de decir Gustavo. ¿Qué pasaría si esto se da en el ámbito verbal, exclusivamente verbal? La persona renuncia, por ejemplo, a la renuncia, y bueno, el tipo entiende que renunció y no vuelve a trabajar. Ahí, ¿qué es lo que sucede? No ha terminado la relación laboral y habría que ponerle término, producto que esa persona no va a trabajar. O sea, ¿qué pasa ahí, digamos? Porque alguien podría hacerlo esto, digamos, verbalmente, ¿no? Sí, mira, muy buena tu pregunta, porque
efectivamente, una renuncia verbal, puramente verbal, no produce efectos jurídicos, o sea, no es válida, de manera de que no pone término a la relación laboral, y si esa persona que renunció verbalmente no ocurre a prestar sus labores los días sucesivos, bueno, el empleador, frente a esa circunstancia, no le va a quedar otro remedio que acudir a otra forma de poner término al contrato de trabajo, como es, digamos, de alguna manera, una causal del artículo 160 del Código de Trabajo, en el fondo, inasistencia 2 días seguidos, o 3 días en el mes, o 2 días seguidos, etcétera. Tendría que hacer uso de otra causal para poner término al contrato, porque esa denuncia verbal no produce efecto. Y en base a lo que tú estás diciendo, Claudio, entonces concluyo que es absolutamente imposible que el despido no sea por escrito. Ahí sí que eso sí, con mayor razón, ¿no? Con mayor razón. Efectivamente, tiene que ser por escrito. El despido verbal sería un despido ilegal. Perfecto. O sea, podríamos decir que el despido solemne, que requiere esta solemnidad de escritura, por decirlo de alguna forma, es una carta, está bien, no es un instrumento público, pero requiere la solemnidad de que sea por escrito. Por escrito, efectivamente. Incluso la renuncia no solo tiene que ser por escrito, sino que tiene que ser ratificada ante un ministro de fe. O sea, de manera para que sea válida, para que sea espontánea, sea voluntaria, etcétera. El legislador la dotó de una formalidad mayor. ¿Y cuáles son esos ministros de fe, Gustavo? A ver, la regla general es que primero... Perdón, distingamos, porque aquí yo sé que intervienen ministros de fe, uno relacionado... Bueno, no, porque después vamos al finiquito, así que voy a enredar pido las disculpas del caso. Estamos pensando en la renuncia que estaba planteando Claudio. El ministro de fe, para los efectos de ratificar la renuncia de un trabajador, pueden ser un funcionario de la Dirección del Trabajo, de la Inspección del Trabajo, o en su efecto también podría ser un notario. Perfecto. Y una pregunta, y quizás por eso me estaba confundiendo en la pregunta que quería formular. ¿La carta de despido debe enviarse con copia a alguna institución o a alguien? Sí, efectivamente, la carta de despido, a ver, la forma más fácil, pero que no siempre se da, es que tú elaboras la carta de despido, o sea, la carta de despido, y se la presentas al trabajador. El trabajador tiene 2 opciones, firmarla o no firmarla. Si la firma, queda, digamos, formalizada la comunicación del despido al trabajador. Si no la firma, ahí tú tienes que enviarla por correo certificado al domicilio que el trabajador tiene consignado en su contrato de trabajo. Y también, una segunda formalidad es que copia de esa carta de despido tienes que, digamos, ingresarla, acompañarla a la inspección del trabajo respectiva. Eso a la inspección. Y cuando hablamos, Claudio, de la inscripción, así a prueba, digamos, a prueba de tontos, como se dice, ¿no? ¿Cuál sería la inspección del trabajo respectiva? ¿Cuál sería la respectiva? La que corresponde al domicilio de la empresa. Al lugar de la empresa. De la empresa. Por lo tanto, resumen del cable, debo enviarle una carta certificada al domicilio que figura en el contrato del trabajador y además a la oficina, por decirlo de alguna forma, de la inspección del trabajo que corresponde al domicilio del empleador, en definitiva, del empleador. Sin perjuicio que eso se puede hacer hoy día vía online, ¿no? Ya. A través de la página web de la Inspección de Trabajo. Interesante, y eso tiene pleno valor legal, ¿no? Así es. Así es. Gustavo. Siempre y cuando, complementando lo que indica Claudio, que las 2 partes, el trabajador y el empleador, debe contar con clave única. En este caso, es el trabajador con clave única que te otorga el registro civil y la empresa, bueno, tiene la clave única que tiene la empresa, que no es la clave única. Pero ahí me perdí, Gustavo. ¿Tienen que tener los 2 claves únicas? Así es, porque generalmente entra por la empresa, lo hace el representante legal de la empresa, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Que tiene la empresa asociada a su RUT, como parte de... Sí. Okay. Y el trabajador, por su parte, también debe contar con clave única que otorga el registro civil.
¿Pero eso es para los efectos de enviar esta notificación a la Inspección del Trabajo? Así es, y también para la renuncia por parte del trabajador. No, estoy de acuerdo, pero es para no mezclar cosas, porque como aquí queda la sanción, pero porque aquí me perdí un poco, ¿no? Desde el punto de vista del despido, que es lo que estaba comentando Claudio, para que nuestros auditores no se vayan a perder tampoco, basta que el empleador tenga clave única para efectos del envío, porque aquí lo que él está haciendo no es notificar al trabajador, él está notificando a la Inspección del Trabajo. Por lo tanto, en ese contexto me imagino que no es necesario que el trabajador tenga clave única, ¿no? Así, ahí en ese caso no. En este caso no. Por lo tanto, lo que entiendo de la clave única es que el trabajador tiene que tener clave única para efectos de su renuncia, me imagino, ¿no? Así es. Sí. Lo que pasa es que, a ver, normalmente como hoy día no cabe hacer una renuncia por vía online, ¿no? Correcto. Tiene que ser ratificada ante un ministro de fe. Sí tiene que tener clave única si el trabajador, por ejemplo, quiere efectuar algún reclamo, alguna denuncia por algún incumplimiento laboral. En ese caso sí tiene que tener clave única para hacer ingreso su denuncia vía online. Pero ojo que a propósito de la pandemia, hace un par de semanas atrás, yo diría unas 3 semanas, la plataforma de la página de la Dirección del Trabajo incluyó otros trámites más con la clave única. Y Claudio, en ese caso, también se incluyó en la renuncia del trabajador. Entonces el ministro de FE, de manera inmediata... toma conocimiento. Así es para simplificar, porque así tú evitas ir a una notaría. Entonces para eso se incorporó en la Dirección del Trabajo, en la página web, que por cierto todas las personas pueden ingresar a la página de la Dirección del Trabajo, está ese trámite que es nuevo. Bueno, y ahí seguramente la Inspección del Trabajo cuenta con firma electrónica avanzada y el documento ahí sí que aparece ratificado ante un ministro. Ahí queda claro. Perfecto. Y lo que es más importante, a pesar que yo sé que en algunos programas lo hemos abordado, pero ahora redondeémoslo, ¿no? Es llegar y despedir a una persona, me explico, poner en la carta, mire, don Claudio Escudero, a partir del próximo lunes usted está despedido, ¿es suficiente con eso? Si uno redacta una carta en tal sentido, ¿es suficiente? No. Gustavo, dale. No, Marco Antonio, no lo es, y es por eso que la carta es uno de los instrumentos, la carta de despido o la comunicación del despido, es uno de los instrumentos laborales, yo creo que más importantes, ¿no? Porque en un programa anterior lo dijimos, ¿no? Que con Claudio siempre lo conversamos y la tratamos como un arma de doble filo, ¿no? Si tú lo haces mal, o si el empleador lo hace mal, está condenado probablemente a perder un juicio por despido justificado, y si por el contrario, el trabajador no renuncia como corresponde, podría hacer otro tipo de términos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que la carta de despido debe contener elementos fundamentales. Principalmente son 3, que luego Claudio los puede ahondar en ellos, pero principalmente es indicar el motivo legal, la causa legal de la desvinculación. Perdón, ¿eso qué significa? ¿Significa indicar la causa o indicar el artículo con el número? O sea, ¿cuál es el nivel de detalle mínimo, no máximo, mínimo que exige la ley? El número del artículo y el cuerpo legal. ¿Qué creo? Por decir un ejemplo, se pone término al contrato en virtud del artículo 161, inciso primero, del Código del Trabajo. Ese sería el primer requisito, indicar la disposición legal en virtud de la cual tú estás despidiendo a un trabajador. Perfecto. El segundo requisito es indicar cuáles son los hechos que configuran esa causal, que en la del ejemplo es la necesidad de la empresa, y ahí el empleador tendrá que decir, bueno, lo que pasa es que nuestra empresa se redujo a la mitad y ya no existe el departamento de ventas, etc. Ese es el segundo paso. Y hay un tercer paso, que el empleador debe explicar cómo esa reducción del departamento de venta, de la reducción al 50% de la empresa, incide en ese trabajador que se está desvinculando. Correcto. Claudio, ¿tú quieres agregar algo? Sí, a ver, una carta de despido, para que nuestros auditores se hagan una idea, no necesariamente va a ser en una hoja. Hay veces que una carta de despido, para poder desarrollar los fundamentos del despido, son 2 o 3 hojas. Me explico. Por ejemplo, si el día de mañana se despide a alguien por robo, falta de probidad. Entonces, en la carta de despido tendría que decir, mire,
por medio de la presente, ponemos en conocimiento que la empresa ha decidido poner término de su contrato de trabajo por falta de probidad. Los hechos que configuran esta causal son los siguientes. Con fecha 2 de agosto del año 2020, usted en compañía de tales personas fue sorprendido ingresando a las 2 de la madrugada a las bodegas de la empresa y llevándose 5 televisores marca Samsung. En ese momento, gracias a la alarma, usted fue aprehendido. O sea, tiene que tener un nivel de detalle. ¿Y cuál es el objetivo de ese detalle, de esa relación circunstancial de los hechos? Que el trabajador tenga la posibilidad de defenderse. O sea, que la comunicación sea completa, que esté totalmente desarrollados los motivos que indujeron al empleador para despedirlo. Y de esa manera pueda defenderse en juicio o ante la inspección del trabajo, etc. Ya, o sea, pueda formular sus descargos en definitiva, ¿no? Claro, claro, pero es una comunicación, tal como decía Gustavo, de la mayor importancia. Y si, tal como mencionaba Gustavo, si no se elabora correctamente, es un juicio perdido. O sea, si... Ahora, claro, eso es lo que te quería decir, porque ustedes dos, porque ustedes trabajan en equipo, tú y Gustavo, Claudio, que les toca asesorar a pequeños empresarios, grandes empresarios, medianos empresarios, personas natural, por decirlo de alguna forma. Bueno, la verdad que aquí no distingue el código, no sé si tú eres grande, chico, pequeño, da lo mismo, ¿no? Esto que ustedes están contando es aplicable para cualquier persona que es empleador, en definitiva, de otra. Entonces, lo que yo les quería preguntar, dentro de su experiencia profesional, ¿les ha tocado ver en barras grandes? O sea, esto lo digo para que nuestros auditores decidan si esto se lo toman en serio o no se lo toman en serio. Estoy pensando fundamentalmente a aquellos que tienen empleadas a personas, ¿no? Que tienen en personas contratadas bajo vinculación de subordinación y dependencia del Código del Trabajo. O es meramente teórico lo que ustedes están planteando, o de verdad a ustedes les ha tocado ver en barras grandes, como se dice vulgarmente, a raíz de cartas de despido mal hechas. No, efectivamente, o sea, varias oportunidades y además que cuando la carta está mal redactada, mal elaborada, no está completa, es insalvable los defectos que adolece. O sea, no es posible mejorarla posteriormente. Y si está mal redactada, mal elaborada, no está completamente desarrollada los hechos en los que se funda la causal, ese despido va a ser injustificado y van a correr todas las indemnizaciones. A mí me tocó un caso dramático, no vamos a dar nombres por razones obvias, pero que en definitiva los hechos, digamos, ameritaban un despido sin derecho a indemnización. Y la carta fue tan mal redactada que el despido fue considerado injustificado y hubo que pagar las indemnizaciones legales que correspondían. O sea, es realmente serio el tema. O sea, no, si nuestros auditores tienen la necesidad de despedir a alguien, bueno, que lo hagan idealmente asesorado, porque es un aspecto que es muy importante y la formalidad es muy exigente. Sí, no, ya se... Disculpa. Sí, dale, Gustavo. A propósito de lo grave que es una comunicación mal formulada o infundada a veces, ¿no? Porque a veces no es lo mismo que sea una mala comunicación, que es el caso de Claudio, que en definitiva los hechos daban para el despido, pero la comunicación fue tan mal hecha que, bueno, pasó lo que Claudio acaba de comentar, ¿no? Entonces, es tan grave que la Corte de Apelaciones, incluso la Corte Suprema, conociendo de recursos de unificación, ha dicho que esto se traduce en algo muy simple. Si la carta es mala, el trabajador quedó en la indefensión. O sea, eso es lo que dicen nuestros altos tribunales. Por lo tanto, es muy importante que esa carta esté bien hecha. Bueno, si nuestros auditores tienen dudas, porque efectivamente yo al menos no me atrevería, a pesar que soy abogado, pero como no soy especialista en materia laboral, no me atrevería justamente a redactar una carta de despido. Sinceramente lo contraría kamikaze, suicida, al menos por mi cliente. Así que
Bueno, yo creo que si cualquiera de nuestros auditores tiene dudas respecto de esto, pueden tomar contacto tanto con Claudio como con Gustavo, www.sepulveda-escudero y compañía, sepulveda-y-escudero.cl. Mira que ando, ya la cabeza no funciona a esta altura de la vida. www.sepulveda-y-escudero.cl. Me lo aprendí, Claudio. Ya, tú querías ya agregar algo, Claudio, dime. No, tal como dice Gustavo. ¿Y por qué la Corte Suprema ha considerado que el trabajador queda en indefensión? Porque si la Carta no describe detalladamente la conducta, ¿de qué se puede defender? Por ejemplo, si yo digo el motivo del despido son necesidades de la empresa, pero no indico cuáles son esas necesidades, ¿cómo se va a poder defender ese trabajador frente al despido? Evidencia. No tiene argumentos, no tiene hechos que controvertir y por eso queda en la indefensión. Perfecto. Ahora pasemos a otro de los temas que están todos relacionados, no los temas de hoy, porque dijimos que eran temas sueltos, pero la verdad que más que sueltos están todos bastante conectados, ¿no? Y ahí nos vamos y les voy a preguntar del finiquito al final, de verdad que a propósito. Vamos a otra situación, por aquí estamos hablando del término de la relación laboral. Pero también hay otra situación que planteó Gustavo, ¿no? Que es este permiso sin goce de sueldo. Me parece que eso fue lo que tú dijiste, Gustavo, ¿no? Así es. Cuéntenos ustedes cuándo se produce eso o bajo qué circunstancias es aceptable que se produzca, ¿no? Okay. A ver, en primer lugar debemos aclarar a nuestros auditores que esta institución del permiso sin goce de sueldo no está reglamentada ni regulada por el Código del Trabajo. Por lo tanto, en ese sentido, lo que pacte el trabajador con su empleador queda entregado a la libertad de ellos y son tan libres como hacer lo que no sea ilegal, nada más. En ese sentido, hay libertad de pacto. O sea, hay libertad de contratación, de acuerdo a lo que tú dices, Gustavo. Esto está regulado por el principio de la autonomía de la voluntad en esta parte. Así es, así es. Perfecto. Ahora, ¿a usted le darían permiso sin goce de sueldo a los jugadores de Colo-Colo, por ejemplo? ¿Cuál es el otro tema que vamos a tratar? Esto se llama ensañamiento, señores auditores. Cuando aumenta deliberadamente el dolor de la víctima. Eso está haciendo Marco Antonio con nosotros. Ensañamiento. Bueno, pueden seguir, perdón, disculpe, fue un lapsus. Entonces, decían ustedes... Me preguntan a mí, yo no le daría sueldo. ¿No? No. Le daréis permiso, pero sin sueldo. Claro. Váyanse. Usted, ya, finiquito. Claro. Yo creo que ellos también piensan lo mismo. Tenemos un nuevo abogado en el programa. Sí. No, yo hablo de experiencia coloquial. Nuestro máster. Bueno, entonces estábamos en esto del permiso sin goce de sueldo. Ya, primer tema para que no se pierdan nuestros auditores, no es una materia regulada en el Código del Trabajo, por lo tanto queda entregado a la libertad contractual de empleador y trabajador. Es decir, esto es algo que tiene que pactarse de mutuo acuerdo, no es unilateral en definitiva. Por lo tanto, no hay una respuesta estándar para un problema entre trabajador y empleador respecto a estos temas. ¿Por qué? Porque cada cual puede pactar, acordar lo que les parezca o lo que necesiten según sus necesidades. Por lo tanto, no es un tema con respuesta ABC. Oye, Claudio, ¿y esto de verdad se ve en la práctica? ¿Mucho, poco? Mira, a propósito de la situación y circunstancias que está enfrentando el país, se ha visto un gran incremento porque hay casos, como comentábamos hoy día con Gustavo, en que las empresas no califican para un pacto de suspensión del empleo y para no despedir al trabajador convienen ambas partes en estos pactos de suspensión, o sea, de sin goce de sueldo. De remuneración. Por Ahora, ejemplo, hoy día, eso te iba a preguntar. Una trabajadora que tuvo un problema, que su hijo está viajando, tiene que volver a Perú a hacerse cargo de su nieto porque lamentablemente falleció su nuera y alguien tiene que hacerse cargo de un hijo menor. Entonces ahí, en ese caso, la sugerencia que yo hice al empleador fue
celebrar un tipo de pacto de un goce de remuneración por un lapso de tiempo, de manera que, ¿cuál es el efecto que produce esto? Se suspenden las obligaciones recíprocas entre las partes. Perfecto, perfecto. Ahora, una pregunta, porque justamente de repente las instituciones se confunden, ¿no? Y justamente tú señalabas que podría suceder que esto se aplique en situaciones donde no procede la suspensión, ¿no? Esta suspensión del contrato de trabajo. Pero tengo entendido que, y ahí corrígeme, Claudio, Gustavo, en el caso de la suspensión hay una sola prestación que no se suspende, ¿no? O obligación, perdón, que no se suspende, que es el entero de las cotizaciones previsionales del trabajador. ¿Qué pasa? ¿Pasa lo mismo en el permiso sin goce de sueldo o es algo que se puede pactar? ¿Ahí qué sucede? A ver, efectivamente, en este caso, si nada pactan las partes, Sí. no acuerdan nada, simplemente tú te vas a la casa sin remuneración. En ese caso, el empleador no está obligado a pagar las cotizaciones previsionales. Por lo Perfecto. tanto, serían de cargo del trabajador, salvo acuerdo en contrario. Pero Ya. la regla general dice que es el trabajador el que asume en ese caso sus cotizaciones previsionales. O sea, digamos que es la regla general en la práctica, porque evidentemente eso no está dicho en la ley. Esta institución no está regulada en el Código de Trabajo. Perfecto, perfecto. Ahora, una pregunta, cuando hay una suspensión sin goce de sueldo o un permiso, que es el nombre que usted indica, sí. permiso Para que no se sin goce confunda de con la sueldo. suspensión. Sí, no, me parece súper bien, es más pedagógico, ¿no? Permiso sin goce de sueldo, sin goce de remuneración, en definitiva. ¿Hay que dar aviso a alguna institución? ¿Hay que... o es una cosa que queda solamente entregado en la esfera privada? ¿Tiene alguna formalidad o es aconsejable alguna formalidad? Bueno, no puede tener ninguna porque efectivamente no está regulado en la ley, pero en definitiva a veces las cosas se deshacen o se modifican de la misma forma como se hacen, no sé. Sí. ¿Qué aconsejarían ustedes? Lo aconsejable es que este permiso sin goce de sueldo se materializa a través de un documento escrito y firmado por ambas partes, donde se establezca, como dijo Claudio, le sugirió a su clienta, la fecha de inicio, la fecha de término, pero que sea escrito, o sea, como se dice, hay un dicho, las palabras se las lleva el viento. Entonces, Sí, para que no existan malos entendidos, pero mi pregunta, mi pregunta es más incisiva, y aquí un poco también esta se la redirijo a Claudio. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gustavo, pero también preguntado desde afuera este tema. A mí como abogado no laboralista, pero sí como profesor de Derecho Civil, me llamaría la atención que se aceptara que esto fuera verbal. A propósito de lo que dijo Gustavo, de que las palabras se las lleva el viento. Insisto, esto es un análisis de alguien que no es laboralista, porque yo entiendo que un permiso sin goce de sueldo viene siendo una modificación al contrato, en definitiva, y si es una modificación al contrato, corríjanme ustedes si me equivoco, ¿forzosamente debiera ser por escrito o es posible introducir modificación a los contratos de trabajo no de forma escrita? No, ahí te has dado en el clavo, porque acuérdate, la sanción, si no se reduce por escrito un contrato, una modificación de contrato, se presumen verdaderas las disposiciones del contrato, las que señala el trabajador. Entonces sería un riesgo bastante grande, digamos, pactar esto verbalmente, no reducirlo por escrito, porque el día de mañana el trabajador podría decir, mire, sí, me dieron un permiso, pero ahora con goce de remuneración, y no me las han esperado. Claro, o por último, este señor no me pagó las cotizaciones, que es lo que habíamos pactado, y ahí sí que me meto en un forro de aquello, como empleador, po. Claro, efectivamente. Entonces, bueno, perdón, dale Claudio, termina, por favor. No, que en el fondo, a mi juicio, sería conveniente que en caso de pactar permiso sin goce de remuneración, se comunicara igualmente a la Inspección del Trabajo y a los organismos previsionales. O sea, yo creo que es muy razonable hacerlo, justamente para comunicar, para informar a todos estos organismos de la existencia de este pacto, que es voluntario. Claro.
y sobre todo para no andar dando explicaciones después, pues, cuando uno le pregunte. Que eso es re importante. Bueno, hemos llegado a la mitad del programa, Claudio, Gustavo, así que Máster, adelante con los auspiciadores de la radio. Claudio, Gustavo, entramos a la última mitad, al segundo tiempo del programa. Por lo tanto, sí, que nuestros auditores no saben que en el entretiempo justamente estábamos hablando de fútbol, ¿no? Estábamos analizando, bueno, no voy a decir lo que estábamos analizando porque la verdad que efectivamente no podemos hacer leña al árbol caído, Bien, habíamos quedado en el permiso sin goce de sueldo. Algo que debamos agregar antes de entrar luego a lo del finiquito, que sería el último tema que nos corresponde tratar en el día de hoy. Sí, Gustavo, yo creo que tiene varias cosas que agregar. Sí, lo primero, entre paréntesis, a propósito, señor Marco Antonio, de que desde que se compró su audífono estilo el locutor de CDF, se ha puesto muy futbolista, estando bajo el equipo de Claudio Escudero. No sé si es CDF o es Among Us. Espero que no vuelva a pasar, pero bueno. Bueno, el equipo de Claudio Escudero no es tuyo, Gustavo. Es mi equipo también, somos un equipo. Bueno. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Lo que pasa es que a veces las personas... No, pero Colo-Colo tiene un gran equipo femenino, tiene un gran equipo femenino, creo que ahí va punteando. No, va muy bien, se lo digo muy en serio, con todo respeto, ¿no? Así que podrían... Esos audífonos son el problema. Ya, bien. Bueno, pero vayan a ver el equipo femenino Colo-Colo, me han dicho que juega muy bien. Sí, bueno, volvamos al tema que nos ocupa. Sí, no, por supuesto que quedaron temas muy importantes y creo que es el más importante a propósito de esta institución llamada Permiso sin goce de sueldo, ¿no? Que es una convención que suspende las relaciones, como dijo Claudio, las principales, vale decir, recapitulando para nuestros auditores, suspende las principales obligaciones que por una parte es pagar el sueldo, la remuneración, y por la otra, prestar el servicio, ir a trabajar, ¿no? Entonces esas son las dos principales obligaciones que se suspenden, pero quedan otras más que no cesan y deben seguir cumpliéndose o siguen cumpliendo el efecto propio del contrato. ¿Por qué? Porque esta institución, si bien es cierto, te da un permiso sin que tú asistas al trabajo, puede ser 1 mes, 2 meses, 1 año a lo mejor, pero para efectos legales, ese tiempo que tú no prestaste servicio, y por cierto no se te remuneró a propósito del permiso, sigue contando y es un tiempo que se contabiliza para efectos de indemnizaciones, para efectos de vacaciones, y lo más importante... Efectos de años de servicio, vacaciones proporcionales, vacaciones progresivas, etc. Por lo tanto, ¿por qué es importante y se ha utilizado harto esta institución? Porque si no rompe el vínculo contractual entre las partes, por lo tanto, el trabajador sigue siendo dependiente de la empresa X, por lo tanto va a tener un contrato vigente, va a mantener antigüedad laboral y para efectos indemnizatorios, que es lo que vamos a conversar al final, del finiquito, todo ese tiempo con el permiso, entre comillas, cuenta para todos estos efectos. Y Claudio, perdona, a propósito, que encuentro muy interesante lo que nos ha contado Gustavo, porque en realidad, claro, o sea, se continúan produciendo ciertos efectos legales importantes, no obstante este congelamiento, por decirlo de alguna forma, de la relación laboral. Pero parece ser que el congelamiento no es total, no es total, ¿no? Hay diferencias también y con lo de la suspensión, o en la suspensión pasa exactamente lo mismo. Estoy hablando de esta suspensión que se ha puesto tan de moda este año, ¿no? Lo que pasa es que en ambos casos hay una suspensión de la relación laboral, pero tal como su nombre lo indica, solo suspende los efectos de esta relación durante un lapso determinado, pero no pone término a la relación laboral. O sea, todo el periodo que dure la suspensión temporal del empleo por pacto, todo el periodo que dure el permiso sin goce de remuneración, se suma al periodo anterior trabajado y se considera para efecto de años de servicio, de indemnización por años de servicio, de vacaciones progresivas, etcétera, etcétera. O sea,
en ese sentido no afecta para el cómputo de esos periodos. Perfecto, perfecto. O sea, en ese sentido sí son situaciones bastante idénticas en esos aspectos, tanto la suspensión como este pacto, ¿no?, de permiso sin goce de sueldo o sin goce de remuneración. Sí, efectivamente. Gustavo, ¿algo más que agregar al permiso? Porque fíjate que he considerado en lo personal bastante interesante esta figura, ¿no? La conocía, ¿no?, pero no tan en detalle como la han explicado ustedes. A ver, yo creo que las cosas más importantes las hemos mencionado, Claudio. De pronto podría haber una pregunta de algún auditor, algún caso práctico que le esté pasando hoy día y nosotros podamos ayudarlo en estos minutitos, pero creo que hemos abordado los temas más puntuales. Y bueno, hacer hincapié nuevamente, ¿no?, que es una institución que ha servido mucho, porque recuerden que el principio fundamental del derecho al trabajo es la permanencia del trabajo, la estabilidad laboral. Y esta institución no rompe ese principio fundamental. Es por eso que se ha ocupado, y a mí me parece que en algunos casos, como el que contó Claudio de una cliente, es muy bueno y una gran solución. O sea, podríamos decir que una institución pro trabajo, en definitiva. ¿Podríamos perfectamente sostener eso? Pro estabilidad laboral. Claro, exactamente. O sea, pro estabilidad laboral, exactamente. Y que en definitiva puede no ser lo óptimo muchas veces para el trabajador, pero es muchísimo mejor que tener que romper la relación laboral, ¿no? Efectivamente. Y claramente se llega a utilizar esta institución cuando el trabajador tiene una necesidad impostergable, como el caso que comentábamos. Entonces, de algún modo, no existe otra manera, salvo que, no sé, hiciera uso de sus vacaciones, de no afectar sus derechos y obligaciones laborales. Por ejemplo, a mí se me ocurre, no sé, quizás me equivoco, pero me atrevo a hacer la pregunta, que se debe utilizar bastante, por ejemplo, cuando hay trabajadores que se van a estudiar al extranjero, por ejemplo, ¿o no? Sí. Siempre, claro, siempre y cuando la empresa no haya sido quien le pague el curso o el estudio, digamos. No, estoy de acuerdo. Efectivamente, es distinto cuando la empresa es la que te envía a ti, ¿no? Y ese es el mejor de los mundos, el mundo ideal. Pero muchas veces conozco el caso de trabajadores, ¿no?, que ellos en realidad se financian, se costean todo, pero con el compromiso de que el empleador en el fondo le guarda el puesto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, por supuesto. Y me parece que esta es la institución que vendría de anillo al dedo, ¿no? Así es. Efectivamente. Pero bien, sí, dale, Claudio. No es lo usual porque esos periodos son muy extensos. O sea, los estudios en el extranjero estamos hablando de años. Sí, puede ser 1 año y medio, 2 años, perfectamente. Claro, fácilmente. Entonces, no es tan fácil que el empleador convenga ese tipo de pacto. También una anécdota, les cuento que un amigo me comentó el día de ayer que en la empresa donde él trabaja, hubo un trabajador hace un par de años atrás que estuvo 3 años con permiso sin... 3 años. ¿Y quién habrá sido eso? Así que pasa. Así que fue 3 años sin goce de sueldo, no perdió antigüedad laboral. Es que eso lo encuentro extraordinario, no perder la antigüedad de 3 años, mira tú. Hoy por hoy sigue trabajando en la misma empresa. Entonces, para todos los efectos legales, ese trabajador, esos 3 años son antigüedad en esa empresa. Ahora, pero la parte que no contaste, que el trabajador era el hijo del dueño de la empresa. Claro. No, para nada, era un trabajador, digamos. Está bien, no, si no, está bien. Era el sobrino. Claro, exactamente. Pero pasa. Está bien. Oye, bueno, entremos a la parte final del programa y justamente con el finiquito, para finiquitar el programa también, ¿no? Claro. Esa es una institución sumamente importante, ¿no?, en el ámbito laboral. Los voy a tener que dejar breves instantes, Claudio. Los dejo a ustedes a cargo de ilustrar al público en esta materia. Son solamente un par de segundos. A ver, para nuestros auditores, ¿qué es el finiquito? Es un acuerdo escrito entre empleador y trabajador que da cuenta del término de la relación laboral y de los derechos
y obligaciones fundamentalmente económicos que se pagan en ese momento o que se pactan para pagarse en sucesivas cuotas. No sé si quieres agregar algo al respecto, Gustavo. Sí, también contar que parte de la carta de despido va incluida en el finiquito, ¿no? Parte de los argumentos y el fundamento se replica en este instrumento finiquito, al menos la causal de despido y los hechos pueden ser de manera resumida, pero yo creo que los dos están muy amalgamados, uno con otro. Sí, bueno, y lo importante de este finiquito para todos los trabajadores, trabajadoras, auditores de este programa, es que ustedes tienen que revisar muy bien los conceptos y los montos que incluye el empleador en su finiquito. De manera que, si faltare algún concepto, si los montos que ustedes han calculado previamente respecto a algunas prestaciones adeudadas no son los que aparecen consignados en este finiquito, ustedes pueden de su puño y letra hacer reserva de derechos y acciones respecto de esos conceptos no incluidos o de esos montos no considerados. Y es muy importante que lo hagan, porque si no, Gustavo nos puede señalar qué efecto produce el finiquito firmado sin reserva. Claro, si una persona, un trabajador, firma y no indica, cuando Claudio dice reserva, eso es muy simple, ¿no? Que se escribe, como dices tú, de puño y letra, con lápiz pasta, ¿no? Pones tu nombre, ¿cierto? Que te reserva el derecho a demandar en un tribunal por tal y cuales razones. O a veces no es necesario que la sepan, ¿cierto, Claudio? Pueden poner por las causales legales que correspondan, etcétera, porque algunas personas no tienen por qué saber cuál sería el motivo a demandar después. Pero claro, si no hace esa reserva, que técnicamente se llama reserva, si no escribe eso en el finiquito, él está aceptando el finiquito a su entera conformidad, satisfacción, y ese finiquito tiene el efecto entre las partes de ponerle término al contrato de trabajo, sin derecho a que ese trabajador el día de mañana pueda demandar en un tribunal. Claro, tiene el efecto, lo que los abogados conocemos como cosa juzgada, vale decir, tiene el mismo efecto que una sentencia que se transforma en inamovible, no puede modificarse, etcétera. O el efecto liberador del finiquito. Claro, incluso el si el trabajador, con posterioridad de haber firmado el finiquito, demandara a su empleador por algún concepto sin haber hecho reserva, el empleador lo primero que va a oponer en ese juicio es la excepción de finiquito. Así es. Por el poder liberador que este tiene. Entonces es por eso que es muy importante que primero, Claudio le faltó algo lo primero, digamos. No tan solo corroborar que los montos estén correctos, sino que además el motivo de despido que te indicaron en tu carta sea concordante además con el motivo de despido que se indica en el finiquito. O sea, no te pueden despedir por necesidades de la empresa y luego tu finiquito, sería contradictorio, que en el encabezado sin parta comenzando este finiquito indicando que te han despedido por mutuo acuerdo. Poner un ejemplo, ¿no? Ahí habría una contradicción, un error en el finiquito, estaría mal hecho. También tienen que hacer la reserva en ese sentido. Entonces, primero revisar los montos, el motivo del despido, y algo muy importante que agregar, que Claudio no lo comentó, pero el finiquito el empleador lo debe poner a disposición del trabajador en el plazo de 10 días hábiles, desde que el trabajador dejó de prestar los servicios. 10 días hábiles, vale decir, se contabilizan de lunes a viernes para efectos hábiles de administrativo. Y en ese sentido, si el empleador no pone el finiquito a disposición en dicho plazo, bueno, el trabajador podrá recurrir a la inspección del trabajo, poner el reclamo que corresponde. O demandar, etcétera. Claro. Me imagino que ustedes ya dijeron ante quién se firma el finiquito, ¿no?
No hemos llegado a eso. Perdón, es que como yo interrumpí, lamentablemente tuve que ir a firmar algo de urgencia, mi finiquito justamente. Claro. Me finiquitaron aquí, me finiquitaron. Bueno, entonces, Claudio, ¿vas a decir tú? No, que efectivamente el finiquito también tiene que ser ratificado ante un ministro de fe, igual que la renuncia. Mira, yo que he estado en algún momento haciendo algún reemplazo en alguna notaría, yo te puedo decir que es impresionante la cantidad de finiquitos que diariamente se suscriben en notarías. Francamente, bastante impresionante. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y ahí con la consabida frase firmó ante mí, ¿no? Porque no es una simple autorización de firma, sino que... Firmó y ratificó ante mí. Claro, exactamente. El trabajador debe ratificar, digamos. Claro. Esa es la leyenda, justamente. Es una leyenda sacramental. Sí, de hecho, el notario la tiene en un timbre, diría yo ya, ¿no? Claro. Dice, firmó y ratificó ante mí, y después, pum, firma el notario, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el tema de las cotizaciones previsionales en relación con el finiquito? ¿Hay alguna relación? Sí, a ver, lo que dice el Código del Trabajo, que el empleador cuando despide, cuando se termina el vínculo contractual, debe informar al trabajador el estado del pago de sus cotizaciones previsionales, AFP, FONASA, SAPRE, AFC, y el momento oportuno, cuando te comunican esto, es en la carta de despido, y luego en el finiquito también se incorpora una cláusula indicando que el empleador se encuentra al día en las cotizaciones previsionales, que adjunta en este acto los certificados respectivos y el trabajador así los conoce. Pero perdón, Claudio, que ya nos estamos acercando al final del programa, de hecho, ¿es obligación acreditar que este trabajador se encuentra con sus cotizaciones al día o bien lisa y llanamente, si se firma el finiquito y luego no está con las cotizaciones al día, bueno, el despido puede ser declarado nulo, etcétera? O sea, ¿cómo opera en la práctica esta situación? A ver, claramente el empleador es el principal responsable porque él retiene de la remuneración el monto de las cotizaciones, es el principal responsable de enterarlas y debería ser el principal interesado en acreditar y corroborar que estén al día esas cotizaciones, porque tal como tú dices, si no lo hiciera y el día de mañana no estuvieran al día, hubiera lagunas, digamos, en ese caso el despido es nulo. ¿Y cuál es el efecto de esa nulidad? Que mientras no lo convalide el empleador enterando las cotizaciones adeudadas, siguen corriendo y rigiendo todas las obligaciones económicas fundamentalmente del contrato de trabajo. Vale decir, si tú lo despediste ahora en noviembre y recién en enero enteraste las cotizaciones adeudadas, vas a tener que pagarle la remuneración de noviembre, diciembre y enero. Perfecto. Bueno, ya hemos llegado... Sí, dale, porque hemos llegado prácticamente al fin. Que es importante, que también en un momento la Dirección de Trabajo puso en boga y con muy grandes anuncios el finiquito online. Correcto. Pero que ha tenido grandes, objeciones, porque no permitiría efectuar reservas a los trabajadores que lo suscribieran electrónicamente. Y eso atenta en contra de sus derechos laborales. Perfecto, que es lo que ustedes decían. O sea, yo podría firmar mi finiquito, no obstante ello podría hacer reserva respecto de aspectos no mencionados o incorrectamente mencionados, también podría ser, ¿no? En el mismo finiquito. No, sí, solamente para terminar, lo que sucede es que yo me acuerdo que antiguamente, a pesar, insisto, que yo no soy abogado laboralista, me acuerdo que cuando uno llevaba un finiquito a una notaría, le tenía que exhibir al notario que las cotizaciones se encontraban al día, o sea, ante el ministro Fe. En cambio, lo que me ha tocado ver en el día de hoy es que ya el notario no se preocupa de esa situación y señala en realidad que es responsabilidad de las partes que se encuentren al día o no se encuentren al día, digamos, las cotizaciones. ¿Por qué hubo ese cambio en definitiva? Por esta norma legal, que en definitiva, si no están enteradas las cotizaciones, el despido es nulo. Perfecto.
Perfecto. Y quedan a salvo los derechos del trabajador para reclamar las prestaciones que se le deben. Perfecto. Bueno, el máster en este minuto está haciendo señas como loco. Disculpe, máster, siempre nos pilla el tiempo porque nos metemos en los distintos temas, usted sabe, en profundidad, y hoy día no ha sido la excepción, con Gustavo y con Claudio, así que Gustavo y Claudio, los micrófonos para que se despidan de nuestros auditores. Gustavo, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, nuevamente. Un saludo grande a todos nuestros auditores. Espero haber contribuido con un granito de arena en los conocimientos, como dicen ustedes, ¿no? El derecho de cada día, ¿no? Que este día hayan aprendido algo nuevo. Y cualquier duda, bueno, me entiendo que en la radio están los contactos de nosotros, me lo aprendí. www.sepulvedaiescudero.cl. La I es una Y. Eso, perfecto. Ya Claudio, el productor, o sea, nuestro máster está absolutamente ya al borde del ataque de nervios, ¿no? Sí, no, para despedirme de los auditores, encantado una vez más de estar en el programa y esperamos que nos sigan el próximo martes a esta misma hora. Así que muchas gracias por su audiencia. Y un abrazo, máster, también, y un abrazo a todos nuestros auditores. Sí. Gracias.